El panel de comandos es uno de los factores más importantes en 3D. Se divide principalmente en 6 paneles: panel crear, panel modificar, panel jerarquía, panel movimiento, panel presentación, panel herramientas. Cada panel tiene una sección denominada categorías del objeto. Por ejemplo, en el panel crear encontramos 7 categorías de objeto. Entre estas están geometría con sus subcategorías, como por ejemplo primitivas estándar, objetos básicos, puertas, ventanas, entre otros. Shapes o formas, que también tiene 3 subcategorías. Encontramos también las categorías de las luces divididas en dos: fotométricas y estándar. Las cámaras se presentan de una sola categoría, que son las estándar. Los ayudantes, que sirven como referencia para la creación de algún objeto. Las categorías de los efectos especiales, con la cual podemos generar efectos en el espacio que rodea a los objetos. Y por último, la categoría de los sistemas, donde podemos combinar objetos estableciendo jerarquía entre ellos. Al activar cualquier categoría de objeto, nos aparece diversos tipos de objeto. También nos aparecen las características y parámetros de cada opción seleccionada. Por ejemplo, si seleccionamos la opción caja, nos aparece las características y parámetros de esta, como el nombre, color, método de creación, entradas de teclado, parámetros, entre otros. Observemos que estas características cambian de acuerdo al tipo de objeto seleccionado. Ustedes pueden explorar las características que les ofrece tanto las herramientas de geometría, formas, luces, cámaras, entre otras categorías de objeto. Los tipos de objeto de Standard Primitives son objetos básicos como cajas, esferas, conos, planos, pirámides, entre otros. Ustedes pueden explorar los tipos de objetos que nos presentan las primitivas estándar.
Con las herramientas de selección pueden activar cualquier figura que tengan en el escenario y a través del panel de comandos modificar sus características. Los tipos de objeto de Extended Primitives son objetos de composición más avanzada. Exploremos cuáles son estos tipos de objetos. En las opciones de geometría también podemos encontrar objetos de ventanas, puertas, objetos de composición, objetos prediseñados, entre otros, que nos ayudarán a crear un entorno en 3D. Los tipos de objeto de las formas se dividen en tres: spline, líneas, curvas NURBS y extended spline o líneas extendidas. En la actividad académica veremos las splines, que ofrecen la posibilidad de crear objetos bidimensionales, es decir, en dos dimensiones, como rectángulos, círculos, estrellas, arcos, entre otras figuras que nos sirven para crear a partir de estas objetos en 3D. Cada vez que vayamos a crear cualquier tipo de objeto, podemos modificar sus características y parámetros en el panel de comandos. A través de las luces podemos ambientar nuestra escena. Se presentan de dos modos: fotométricas, permiten definir las luces con mayor precisión, y las luces estándar, que son las que podemos utilizar para simular las luces como las lámparas, luces utilizadas en los escenarios como el cine e incluso hasta el sol mismo. Es aconsejable primero utilizar estas antes de implementar las luces fotométricas. Recordemos que con las herramientas de mover, rotar y escalar en el Main Toolbar podemos ubicar cualquier tipo de objeto, ya sea las luces o las cámaras. Para las cámaras tenemos dos tipos de cámara en nuestro escenario, pertenecientes a los subobjetos de cámaras estándar.
Estas son las cámaras de destino o target y las cámaras libre o free. Si queremos ubicar cualquier objeto de cámara o una luz, o ya sea cualquier geometría en nuestro escenario, podemos ayudarnos con las herramientas de mover, rotar y trasladar dispuestas en los visores. Por ejemplo, yo coloco una cámara sobre mi objeto, pero veo que ésta no se ubica como yo deseo. Me dirijo posteriormente a los visores y ahí podemos ubicar, de acuerdo a la vista que necesitemos, nuestra cámara sobre el objeto. Podríamos utilizar la vista top, front o perspective para establecer la ubicación deseada del objeto. Los tipos de ayudantes nos sirven, como mencioné antes, para la creación de algún objeto, como por ejemplo una posición, medir el ángulo entre dos objetos, la distancia, entre otros. De igual manera tenemos los efectos especiales. Con esta herramienta podemos generar efectos en el espacio que corresponde al entorno de los objetos o generar deformaciones, como por ejemplo crear efectos de viento, ondulaciones y hasta explosiones. En cuanto a los sistemas, podemos combinar objetos estableciendo jerarquía entre ellos, como por ejemplo un sistema de huesos, un sistema de luces, entre otros. Como ya les mencioné, en el panel de comandos aparecen las características y parámetros de los objetos que podemos dar no solo al momento de crear el objeto, sino también al momento de editarlo. También podemos ubicar nuestros objetos de acuerdo a las coordenadas que aparecen en la barra de coordenadas en la parte inferior de la pantalla de la interfaz. Si queremos modificar la posición de nuestro objeto, podemos hacerlo a través del panel de comandos, la barra de coordenadas o a través de las herramientas del My Toolbar. Como vemos, a través del panel de parámetros podemos modificar cualquier objeto. Si tenemos un objeto redondo, podemos agregar la cantidad de segmentos que necesitamos para que nuestra esfera se vea más conforme. De igual manera, podemos editar el pivote o gizmo de nuestro objeto, colocarlo ya sea al finalizar el objeto o un borde o en el centro del mismo. Podemos también aumentar de tamaño y disminuir nuestras figuras. También cambiar todas las características que pensamos nos convengan para la edición de nuestros trabajos en 3D. Ustedes pueden explorar las características que nos ofrece el panel de parámetros. Otra manera de editar las características de la geometría de nuestro objeto es a través del panel de modificadores.
Este nos ofrece la posibilidad de emplear curvaturas, afilados y otros tipos de efectos a los objetos. Si alguna vez creamos el objeto y no alcanzamos a darle las características que necesitamos, podemos entrar al panel de modificadores, seleccionar el objeto y editar lo que necesitemos. Nos va a aparecer una ventana donde se muestra el nombre del tipo de objeto que tenemos, en este caso una esfera, y podemos cambiar las opciones de color, el tamaño, los segmentos o agregarle efectos llamados modificadores que veremos más adelante. Con estos modificadores podemos editar también nuestros objetos. A medida que vayamos colocando un modificador, va apareciendo encima del objeto creado o la acción anterior. En este caso, colocamos un modificador después de la creación del objeto. Cada uno de estos va a tener sus propias características y parámetros en el panel de comandos. Si agregamos otro modificador, este se va sumando a la anterior acción, es decir, ya tenemos dos modificadores. Podemos eliminar cualquier tipo de modificador o cualquier tipo de acción que hayamos colocado a través del botón de eliminar que aparece en la parte inferior. Ustedes pueden explorar las opciones que les ofrece el panel de comandos. Creen dos objetos, dos cajas similares. Uno, editando sus características y parámetros desde la creación del objeto y otro desde el panel de modificadores. Verán que pueden editar cualquier cosa a través de estos dos.